Tipos de sistemas operativos multimedia. ¿Qué es un sistema operativo multimedia? Pues en realidad son los sistemas operativos actuales. Son sistemas operativos capaces de procesar información en tiempo real debido a la demanda de los datos, video, audio, imágenes, etc. Los sistemas operativos multimedia basan su funcionamiento en la gestión de gráficos, imágenes, sonidos y video dentro de la computadora. ¿Cuál es la estructura básica de los sistemas operativos multimedia? Bueno, se basa en estructuras jerárquicas de la administración de los periféricos de entrada-salida y en algoritmos para hacer eficiente la administración de recursos y para favorecer precisamente dispositivos de entrada y salida. ¿Qué tipos de estructuras conforman los sistemas operativos multimedia? Bueno, los sistemas operativos multimedia tienen normalmente son un software independiente del dispositivo. O sea, no importa qué hardware tenga, van a tratar de manejar siempre sonidos, videos, imágenes, películas, etc. Esta capa se encarga, ese software independiente del dispositivo, se encarga de atender las llamadas al sistema que ejecuten los procesos del usuario para solicitar la realización de una operación de entrada y salida, comprobando que todos los parámetros de la llamada son correctos y aceptables para el sistema. Por ejemplo, el software dependiente del dispositivo o gestor del dispositivo, el conjunto de rutinas diseñadas para llevar a cabo la operación de entrada y salida sobre un tipo de dispositivo predeterminado. El software dependiente del dispositivo o gestor del dispositivo se divide en dos capas fundamentales. Una es el despachador de entrada y salida y el otro el gestor de interrupciones. El despachador de entrada y salida, cuando la operación de entrada-salida necesita actuar sobre un periférico determinado del núcleo, más bien el núcleo del sistema operativo, transfiere el control a ese gestor, a ese administrador del recurso. Por lo que el despachador tiene como misión comprobar que la petición realizada es correcta y que se dirige a un dispositivo existente. Si existe un error en esta notificación, en esta solicitud de recurso, para que el sistema lo notifique a su vez al usuario. En caso de que la petición sea correcta, dará la orden al dispositivo correspondiente para que inicie las operaciones solicitadas. Es el único software que tiene permitido acceder y manejar directamente el hardware, lo que es el despachador de entrada y salida. El gestor de interrupciones es un proceso que está desarrollado en ensamblador, que ejecuta el sistema operativo cuando se produce una interrupción de la comunicación para incorporar hardware para que funcione como un dispositivo activo. Y este proceso maneja directamente los registros del controlador correspondiente. Esto debe de quedarnos muy claro que precisamente está hecho en ensamblador porque tiene que ser un lenguaje muy cercano al lenguaje de máquina para que pueda controlar el hardware. ¿Cuál es la estructura gráfica que representa un sistema operativo multimedia? Bueno, explicado a grosso modo sería que el sistema operativo que actúa sobre el hardware a través de los drivers que se encuentran en dos capas, la capa del gestor de interrupción y la capa del despachador de la operación de entrada y salida, y sobre esta capa se monta el software que funciona de manera independiente al hardware y los drivers controladores de esto. Bueno, analizando cuál es la estructura gráfica que representa un sistema operativo multimedia, podemos observar en este gráfico que aparece aquí
que el hardware está colocado justo debajo del gestor de interrupciones. Este gestor de interrupciones son los IRQs, que son los Interrupted Request Carry, y que es precisamente los puertos de interrupción que permiten la inserción de tarjetas como controladores de sonido, de video, controladores de red, tarjetas controladoras de discos, de USBs, etcétera, y que se van a tener siempre asociado un puerto de interrupción para la comunicación con la tarjeta madre para poder hacer uso de ese recurso. Ya teniéndolos reconocidos por el hardware básico de la computadora como la tarjeta madre, entonces ya pueden comunicarse a través de un despachador. Un ejemplo que ponía es el despachador DMA, Direct Memory Access, que corresponde precisamente que libera al CPU de la administración de la memoria para que el CPU pueda destinarse a otras actividades. Y el Direct Memory Access, el DMA, es un ejemplo de un controlador de hardware, que es el controlador de la asignación y liberación de memoria. Sobre ese despachador viene lo que es el software de función que funciona independiente al hardware y que conforma los controladores que se asocian con el sistema operativo para tener acceso a este hardware. Estos se conocen como drivers. Los drivers son utilizados directamente por el sistema operativo y en particular por el software del sistema operativo para dar uso o para asignar recursos, por ejemplo, para reproducción de sonido, de video, grabación de video, grabación de sonido, almacenamiento en discos, almacenamiento en memorias, etcétera, que es software del sistema. Además, también está el software del usuario, que son las aplicaciones generales del usuario, que también van a hacer uso de estos recursos. Por ejemplo, el PowerPoint hace uso de recursos de este tipo para reproducir imágenes, videos, sonido dentro de las presentaciones. Ese es software de usuario. Y esto se va a comunicar directamente con el usuario a través de las interfaces que pueden ser por línea de comando o interfaces gráficas. Los sistemas operativos multimedia son sistemas que están basados en audio, videoclips, podcast, webcast, o sea, porque son sistemas que incorporan muchas formas de comunicación. Formas de comunicación oral, escrita, gráfica, video, sonido, etc. Por eso se llaman multimedia. Multimedia viene de muchos medios, es un término en plural. Multimedia significa muchos medios. Algunos tipos de sistemas operativos multimedia que fueron creados desde su nacimiento para eso y que ya ahorita son obsoletos, pero que es importante reconocer, son por ejemplo el MUSIX. El MUSIX es el resultado del trabajo colaborativo de toda una comunidad de usuarios y programadores. Es un sistema operativo multimedia 100% libre, destinado a músicos, técnicos, sonidistas, DJs, cineastas, diseñadores gráficos y usuarios en general. Una enorme colección de programas libres que pueden reemplazar a Windows, sobre todo para el manejo multimedia. Otro sistema operativo multimedia fue lanzado también con el nombre de Arandas. El objetivo de Arandas es ofrecer una plataforma operativa sólida y de fácil manejo gracias a la incorporación de uno de los entornos gráficos más potentes del momento y de un conjunto de programas y utilitarios que le permiten trabajar de forma eficaz y agradable. Esta es la ventana gráfica de Arandas. También ya es un sistema obsoleto, pero es importante conocer su existencia. ¿Para qué se utilizan los sistemas operativos multimedia? En la actualidad la mayoría se utilizan para lo que es las redes sociales, el streaming, el compartir videoclips, etc. Consiste en la distribución de audio o video por internet, entregar medios continuos desde un servidor a un cliente, generalmente a través de la conexión de red, de la conexión a internet.
Esto es, tenemos cámaras, micrófonos, webcams, vamos, todos conectados a un servidor que está directamente conectado a un cable, vamos a decir, o un repetidor, o un switch, o un router, para que, bueno, que nos da conexión directa a internet, a la nube. Esa conexión ofrece los servicios de este servidor para que los clientes puedan consumir esos recursos multimedia que están en las redes sociales, en las plataformas, como por ejemplo YouTube, demás, y entonces los clientes consultan eso para que puedan ser consumidores directos como clientes. El video de baja demanda, por ejemplo, permite al usuario el acceso a contenidos multimedia de forma personalizada, ofreciéndole de este modo la posibilidad de solicitar y visualizar una película o programa concreto en el momento exacto que el telespectador lo desee. Para poder hacer esto se hace una codificación de audio. En un video posterior vamos a explicar cómo se manejan esos codificadores de audio en particular. El sampling o muestreo convierte la onda, vamos a decir, en una onda electromagnética, y esto lo transforma en puntos binarios por medio de muestreo. Mientras más grande sea el muestreo, más cercana va a ser la onda al formato digital, al formato analógico. O sea, la transformación del formato analógico a digital va a ser de mayor calidad, mientras el muestreo sea mayor. El análisis espectral es lo que se conoce como huella del sonido, y la codificación MP3, Vorbis, quita las frecuencias que el oído no percibe. Solamente nos va a dejar visibles las frecuencias que somos capaces de percibir. Frecuencias muy altas o muy bajas definitivamente no van a aparecer, porque para nosotros sería imperceptible. Se preserva la calidad de la percepción y no la cantidad de la información. Hay una frecuencia mínima de muestreo, que es la frecuencia para lograr la calidad apropiada del sonido de acuerdo al número de mediciones de la altura de los picos por unidad de tiempo. ¿Sí? Y esto nos va a llevar precisamente a comprender o a transformar el sonido analógico de la naturaleza a sonido digital de las computadoras. La codificación de video sirve para convertir señales de video analógico a señales de video digitales. Los videocodec es un tipo de códec de código específico que permite comprimir y descomprimir los videos digitales. Al aplicar un códec me permite o comprimir o descomprimir un video o un sonido para poderlo mostrar por medio de un programa o un software que tiene esos códecs para la codificación o la decodificación. La codificación se utiliza durante el grabado, la decodificación se utiliza durante la reproducción. Un dispositivo que permite la compresión de un stream de audio y video va a permitir hacer tanto, por ejemplo, la reproducción, pero también la grabación de la pantalla, la transformación incluso en tiempo real, aplicando un códec para poder transmitirlo en cierta frecuencia y en cierto formato hacia las redes sociales. Generalmente usa compresión con pérdida de datos. Esto es, se van a extraviar partes de los datos, pero se busca que la pérdida sea poco significativa, lo menos significativa posible, para que tenga una calidad, una buena calidad de ese sistema de grabación y de transmisión. Separa información del color de luminancia, porque sabemos que existen, por ejemplo, colores que se les considera calientes, colores fríos, sonidos que también con una alta frecuencia pues normalmente van a ser calientes, y con baja frecuencia normalmente van a ser fríos. Los fractales
Son estructuras geométricas autosimilares en distintas escalas. Se las propuso como una forma de comprimir las imágenes y hubo mucha investigación, patentes y demás en los 90s. Harden es el endurecimiento, la protección de los sistemas para que no hubiera pérdida de datos. Por eso se dice que cuando se va a montar un servidor multimedia se debe aplicar un proceso que se llama hardening, endurecimiento del hardware, endurecimiento del sistema. Esto es para proteger el sistema que no falle. La transformación wavelet o transformada de la onda o transformada óndula es una transformación como por ejemplo la transformación Fourier. Es útil para lograr distintas resoluciones. Existen muchas, por ejemplo, ahorita podemos mencionar Fourier, pero también podemos mencionar Manchester, o la transformación binaria, la más sencilla de todas, etc. La red interserv es que cualquier router en el sistema soporte el interserv y que cualquier aplicación que elija un determinado nivel de garantías sea responsable para hacer reservas individuales. Es utilizado para posibilitar la transformación del video y sonido sin interrupciones. Esto es, normalmente ese interserv permite que los recursos se prioricen para hacer la conversión, la codificación o la decodificación de sonido y de video y poder lograr transmisiones en tiempo real con grabaciones en tiempo real. La influencia sobre lo que es el sistema operativo: se deben respetar las velocidades y las restricciones de tiempo del medio continuo de transmisión. Esto se conoce como QoS, que significa Quality of Service, ¿sí? Servicio de calidad. El procesamiento nos habla tiene mucho que ver con la velocidad del CPU, y la planificación obviamente nos da mayor confianza para evitar pérdidas y para hacer transmisión en vivo correcta. El formato de archivo, las características de la red, o sea, son varios factores que afectan directamente el manejo de archivos multimedia. Los tipos de herramientas multimedia son los sistemas operativos cerrados sin acceso a Internet. Esto es, son aquellos que están en la computadora, en una PC, en una laptop, pero que no están conectados a la web, no están conectados a Internet. A ese tipo de sistemas operativos que no tienen conexión a Internet se les conoce precisamente como sistemas operativos cerrados. Los que sí tienen acceso a Internet se les conoce como sistemas operativos abiertos. Los tipos de herramientas multimedia en sistemas operativos cerrados: el software para enseñanza asistida en las computadoras. Estos son algunos de los tipos que pueden ser cerrados. O sea, un software de enseñanza asistida por ordenador que está instalado en la computadora pero que no tiene conexión a Internet. Un software para enseñanza asistida en la computadora. Los videos y archivos multimedia interactivos. El software de simulación, que también puede estar offline. Todo esto debe ser offline para que hablemos de sistemas operativos cerrados. Los sistemas de tutores inteligentes, los sistemas expertos. Ahora, con respecto a los sistemas o herramientas multimedia en sistemas operativos abiertos, esto es que si tienen conexión a Internet, obviamente pues vamos a encontrar, y sobre todo actualmente, videoconferencia, correo electrónico, conferencia electrónica, mensajería electrónica, congresos virtuales, hipertexto en red, trabajo corporativo. Esto es, que participan varias personas en una actividad específica a través de Internet, o sea, online. Los videotextos de videoconferencia, las revistas electrónicas, o sea, todo esto es trabajo online. Además, otro tipo de herramientas multimedia en sistemas operativos abiertos, o sea, que tienen conexión a Internet y que se maneja mucho en la actualidad, es la autoformación, o sea, esos programas o videotutoriales de formación
autodidacta, la formación de los puestos de trabajo, la disponibilidad de informaciones de diferentes tipologías en todo tiempo y lugar, la interacción con grandes audiencias, como los webinars, por ejemplo, la interactividad bajo control del usuario, la apertura de redes de información, la flexibilidad y adaptación de las necesidades del alumno, sí, obviamente al sistema educativo, a las formas de educación, al contenido de las asignaturas, la facilidad de acceso, los sistemas de apoyo para los usuarios, la rentabilidad en tiempo, costo y esfuerzo, y la incorporación de tecnologías multimedia. Ahora, los sistemas operativos multimedia, todos los sistemas en la actualidad son multimedia. Decíamos que un sistema operativo multimedia real o multimedia, un sistema operativo en tiempo real o multimedia, es un sistema operativo que ha sido desarrollado para aplicaciones de tiempo real. Esto es que responden inmediatamente. Surgen de la necesidad de procesar gran cantidad de información, ya sea video, audio, texto, etcétera, imágenes, dibujos, etcétera, dada la necesidad inmediata de dicha información. La formación de las imágenes, digitales, pues empieza desde el colorido de la imagen natural. Pasa por un objetivo que aplica filtros para la determinación de colores. Esto es aplicado a la tecnología llamada como filtro RGB, que es Red, Green, Blue. O sea, rojo, verde, azul, y que nos da precisamente los 3 cañones que conforman las imágenes RGB, y que si estamos hablando de que son cañones que trabajan 1 byte para cada cañón, o sea, 8 bits para cada cañón de información, estamos hablando de que tenemos 256 por 256 por 256, que es de 0 a 255, que sería cada byte para cada uno de estos colores, y eso nos permite formar 16.777.216 colores, y a eso se le llama color verdadero. Esto pasa a una matriz de codificación de color normal a color digital. Este color digital es el que le asigna el dato correspondiente al color específico en la tabla RGB. Esto se transforma a un convertidor analógico, que son estos colores a digitales, y esos son ceros y unos que se reflejan directamente en la pantalla, y esto nos forma precisamente a través de los dígitos binarios del color y de la imagen. El sistema operativo multimedia nos permite ver generación de imágenes, integración de imágenes en movimiento, estructuración de video, integración de sonido o videos, estructuración de películas, incorporación de compresores de imágenes, de video y de sonido. La animación digital. La animación digital por computadora, también llamada animación digital o animación informática o animación por ordenador, es la técnica que consiste en crear imágenes en movimiento mediante el uso de una computadora. Algunas veces, esto por ejemplo lo que conocemos como animación precisamente, algunas veces la principal herramienta de la animación es la computación en sí misma. Otras puede ser otro medio como los diagramas, de infografía o una película. Los diseños se elaboran con la ayuda de programas de diseño, modelado y por último renderizado, proceso que genera una imagen fotorrealista desde un modelo 3D. Hasta aquí esta presentación.